Padre amante que estás en los cielos, como hemos cantado este himno tan hermoso, gracias Señor porque tú eres nuestro pastor, tú nos guías a las fuentes de agua viva, que es tu palabra, tú hablas a través del predicador o tu palabra a nuestro corazón para que podamos entender tu voluntad para con nosotros. Señor, estamos aquí esta mañana buscando escucharte, buscando que tú nos reveles nuevas doctrinas o nuevos pensamientos, más vale, en nuestro corazón para sentir que tú nos amas como cantamos recién. Este buen pastor que nos siga conduciendo en este mundo difícil en que estamos viviendo para que podamos sentir tu presencia cada día del año, cada día de nuestra vida, Señor. Señor, bendice a Carlos en esta mañana para que su palabra sea inspirada por ti y pueda llegar a nuestro corazón. Pedimos todo esto, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Es para mí un gusto estar acá en mi casa. Muchos por ahí no me conocen, pero bueno, toda una vida acá. Yo hace unos 15 años más o menos que empecé a ir a Castelar, sino desde muy chiquito estuve acá en esta iglesia. Gracias, Rafael, por la invitación. Gracias, Rubencito, por la presentación. Con Rubén muchos años hace, no sé si saben todos que acá había un colegio. Terminamos la primaria acá con Rubén y muchos otros más, ¿no? En el colegio acá arriba. Y después, en esta iglesia tengo tan lindos recuerdos. Dani, primo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tan lindos recuerdos de esta iglesia. Uno ha hecho muchos hábitos acá, por ejemplo, compartir los miércoles, ¿no? A veces el sábado es sagrado, pero el miércoles, a veces nosotros vivíamos en Marcos Paz, a veces pastores nos han ido a visitar hasta Marcos Paz, ¿no? Pereira, lejísimo, 1 hora y pico de viaje, pero siempre asistíamos. Y a veces los miércoles, qué lindo hacer el hábito de venir los miércoles, ¿no? Acá lo aprendí en esta iglesia. Y siempre uno tiene alguna excusa el miércoles, ¿no? Que el trabajo, que se hizo tarde, que una cosa, que la otra, pero fue muy lindo para mí hacer el hábito de los miércoles de oración. Compartir los problemas, las dificultades. Después ya, si yo no venía, me parecía que me faltaba algo, porque me daba cosa si un día tenía un problema, que siempre yo me metía en líos. Yo tenía quinta y tenía puestos en el mercado central y siempre estaba con alguna dificultad y necesitaba de la compañía de Dios. Y bueno, acá hice el hábito de venir los miércoles y como que ya sentía cierta seguridad, ¿no? Que tenía a Dios siempre conmigo, por eso no quería faltar nunca y siempre compartir. Y a veces hasta en una oportunidad me acuerdo con Silva, que vine y tenía algún problema y oramos, le pedí y se daban vuelta las cosas así, ¿no? Como que Dios dirigía todo y Dios acompañaba. Y siendo anciano yo tenía llave y a veces del mercado me venía algún día que no era miércoles también y oraba acá en el primer banco. Y bueno, y esa fuerza que solamente Dios nos puede dar, ¿no? Entonces siempre voy a estar agradecido a esta iglesia y bueno, los felicito también porque veo que lo que estuvieron hablando es una iglesia que sigue siendo una iglesia misionera. Nosotros hemos estado en Lugano, en Ciudadela, acompañando mataderos, ¿no? Y me acuerdo en Lugano íbamos con un parlante arriba del auto. Hemos hecho de todo, ¿no? Siendo misioneros para las nuevas iglesias que se estaban formando. Y bueno, así acompañamos varias de las iglesias. Siempre fue esta iglesia de Liniers una iglesia muy, muy misionera. Pero bueno, y después, bueno, desde el colegio y eso lo hemos pasado muy bien. Me he encontrado, hemos ido a predicar a Devoto también, estaban la familia Pérez, que también han asistido al colegio, acá arriba que estaba, y bueno, la hemos pasado muy lindo. El tema que preparé para esta mañana, que era como algo pendiente, que me gustaba hacer planes para estar acá, ¿no? Porque uno ha estado toda la vida y ahora, por ahí hace rato que no venía, porque uno también tiene compromisos en su iglesia.
Yo vivo en Ituzaingó y tengo a 5 cuadras la iglesia de Ituzaingó, a 5 cuadras la iglesia de Castelar. Y estamos trabajando ahí con la iglesia de Castelar y con mi familia, que somos entre nietos, hijos, y somos como 18 que nos reunimos todos los sábados. Y realmente agradezco a Dios que todos podemos estar en su casa y estar con Dios, ¿no? Los chicos y los grandes y todos. El tema que preparé para hoy se trata el amor de Dios, ¿no? Sabemos que Dios es amor. Y no me fue difícil encontrar distintas frases, distintas cosas acerca del amor de Dios, porque tanto en los libros como en la Biblia está lleno del amor de Dios. Quiero empezar con un versículo que está en 1 de Juan 4:10. Vamos a tocar bastante la primera epístola de Juan, porque habla todo acerca del amor de Dios. Y dice el versículo 10 de Juan 4, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Qué gran amor este, ¿no? Había un plan de parte de Dios. Y después encontré 4 frases lindas que me gustaron respecto al amor, ¿no? de Dios. Y el primero dice, el amor es un aspecto central del carácter de Dios. El segundo que me gustó, el amor es un atributo de Dios. El tercero, Dios es el ejemplo perfecto del verdadero amor. Y el cuarto, el amor es la esencia de Dios, ¿no? Qué lindo. Yo cuando era muy chico iba a la iglesia de Palermo y allá arriba decía Dios es amor. Y yo tenía 4 o 5 años, pero me impactaba eso. Dios es amor, ¿no? Qué grande. Y bueno, y encontramos en la palabra de Dios, ¿no? En la Biblia, muchos actos de amor de Cristo Jesús hacia nosotros, ¿no? Y uno que se destaca, que me impactó a mí, es Jesús ante Herodes. Y acá vemos también, bueno, esto está en Lucas 23, 8 y 9, que me gustaría leerlo y compartirlo porque está muy lindo. Es Jesús ante Herodes. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Le hizo muchas preguntas, pero nada le respondió. Jesús le podía haber predicado, era un rey malvado, había decapitado a Juan el Bautista, podía haber hecho algún reclamo, ¿no? acerca de su inocencia. Tampoco no era el plan ese de Jesús. Vemos un Jesús inocente que calla para morir por nuestro pecado, ¿no? Él se podía haber defendido y decir, no me mates porque yo soy inocente, yo no he hecho nada. Herodes tenía clarísimo tenía la carga de conciencia de haber matado a Juan el Bautista, el primo de Jesús, ¿no? Por culpa de Herodías, ¿no? Que Juan el Bautista lo había increpado porque le dijo que no era lícito estar con la mujer que estaba, con la mujer de su hermano Felipe. Y a él no le gustó, y a Herodías menos la esposa, ¿no? Entonces cuando tuvo oportunidad, bueno, como conocemos la historia bíblica, no fue decapitado, ¿no? Y vemos que persona malvada, por eso Dios no reclamó nada ni hizo nada. Un Jesús inocente que decidió callar y morir por nuestro pecado, ¿no? Y siguiendo los actos de amor, tengo otro versículo que también está en Lucas 23, pero en esta ocasión está en 33 y 34, el versículo 33 y 34. Dice, cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Qué acto de amor ¿no? Hasta en los momentos finales, mostrando su amor por los demás, ¿no? Un Jesús inocente y qué plan. Por eso aquí vemos la relación con el Padre. En Juan 10:30 dice, el Padre y yo uno somos. Imposible tanto amor, ¿no? Nosotros
ante Dios, ¿no? Que Dios sí que nos perdona y nos ama. El amor, venimos estudiando en la escuela sabática el trimestre pasado, ¿no? Amor sin libertad, dicen que no es amor. Dios podía haber destruido al pecado de una, podía haber destruido a Satanás de una, ¿no? Pero Satanás había ido muy lejos, ¿no? Una tercera parte de los ángeles se había llevado, otros mundos que no habían caído en el pecado. Dios no quería que, Dios quiere que obedezcamos por amor y no por temor. Por eso, para afirmar esto, lo tenemos en el versículo también en la primera epístola de Juan 4:18, que dice: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en su amor. Dios nos puso en este mundo, ¿cómo nos puso en este mundo? Como sus hijos, ¿no? Como sus hijos. Para que entendiéramos esta relación 100%, recién cuando somos padres la entendemos, ¿no? 100% esta relación de amor hacia nuestros hijos. Y también tenemos el versículo que afirma esto, ¿no? Que está en primera de Juan 3:1 y dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En una oportunidad, hablando del amor del Padre, ¿no? En una oportunidad estábamos de vacaciones en Carlos Paz con la familia. Yo era chico, tendría 5 años, de parte de mi abuelo paterno, tenía una casa ahí en Córdoba y íbamos seguido. Ahí, bueno, estábamos en el río, yo aprendí a flotar, era muy chico, como les decía, más o menos 5 años tenía o menos, y mi papá estaba parado en una piedra al lado donde yo estaba, y cuando se descuidó, yo me descuidé también, me llevó la corriente, ¿no? Ahí venía la corriente de la sierra, de la montaña, y me llevó la corriente y mi papá enseguida se tiró de la piedra para rescatarme, ¿no? Eso no era el problema es que él no sabía nadar, ¿no? Vemos como el padre no mide las consecuencias, ¿no? Enseguida, no pasó a mayores, porque había mucha gente, nos rescataron enseguida, pero vemos el amor de padre, ¿no? Y Dios también nos rescató. El amor de Dios no midió las consecuencias de los problemas que podían acarrear sus hijos. Ya de antemano hizo un plan, ¿no? Y el plan ese no era tan fácil, no era un ser creado que tenía que morir, era Dios mismo que tenía que morir. Y bueno, ejecutaron el plan y así nos redimió, ¿no? Y en primera de Juan 4:19, porque dice: nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero, ¿no? Qué bueno que es, ¿no? Que antes que naciéramos ya nos amaba y ya tuvo un plan para cada uno de nosotros. Y el versículo que también lo tenía que colocar en algún lado es el más memorizado de la Biblia, ¿no? Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es algo hermoso para todos. Y cuando tenemos que arriesgar nuestra vida por alguien o pasar una situación difícil, por ahí dudamos, ¿no? Pero cuando se trata de nuestros hijos, no medimos el peligro. Estas comparaciones hago de Dios como padre o de padre nosotros con nuestros hijos. Y buscando algunas cositas acerca del amor, yo me llevé a un viaje el camino a Cristo, y no hizo falta escarbar mucho en el camino a Cristo, ¿no? Ya en la primera página habla acerca del amor de Dios por el hombre, y algo maravilloso, como la escritora acá explica, ¿no? No de la creación del hombre, sino de las maravillas que Dios hizo para cada uno de nosotros. Y en el capítulo 1, la página 7, que es la primera página, solamente que está la introducción, y en la página 7 es donde comienza el capítulo 1. Y yo quería abreviarlo, hacer alguna cosa, pero no, elegí 2 párrafos que están en la página 1. Primero voy a leer uno y después voy a leer el otro. Y dice: el amor de Dios por el hombre. La naturaleza
a semejanza de la revelación, testifica del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de sabiduría, de vida y gozo. Mira las maravillas y bellezas de la naturaleza. Piensa en su prodigiosa adaptación a las necesidades y la felicidad, no solamente del hombre, sino de todas las criaturas vivientes. La luz del sol, la lluvia. Yo, no sé si saben, tenía quinta de verduras y para que tengan una idea, en el verano la luz del sol y la lluvia es algo grandioso, ¿no? Cuando el día más largo es, más crece todo, Dios hace crecer las cosas. Para que tengan una idea, un rabanito o una radicheta, una rúcula, en 25 o 30 días ya estamos mandando al mercado después de sembrarla, ¿no? Es algo, es una maravilla de Dios. Y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todo nos habla del amor del Creador. Es Dios quien suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Y ya el salmista lo dijo en estas bellas palabras lo siguiente. Acá no decía qué salmos eran, pero yo lo busqué. Son unos salmos que también está acompañando a este texto. El Salmo 145, 15 y 16. Y es un salmo de alabanza, ¿no? De alabanza de David a Dios, como es casi todos los salmos. Y dice, los ojos de todos miran a ti, y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Acá la escritora también anterior, la profeta se explica de una manera maravillosa, ¿no? Y hablando, bueno, estábamos hablando de las bellezas de la naturaleza. Yo quería contarles algo, una experiencia que yo tuve. Yo, como les comenté, tenía quintas y en los inviernos por ahí un poquito duros, con muchas heladas, escaseaba algún tipo de mercadería, entonces yo traía mercadería de Paraguay y de Brasil. En esta oportunidad yo era importador de frutas y verduras y en los inviernos, generalmente que me faltaba en el puesto, por ahí traía, en este caso, como les decía, traía de Brasil. Viajaba en avión hasta Posadas, de Posadas iba hasta Río Preto en micro, que no había aeropuerto ahí en esa ciudad, una ciudad muy linda con universidad adventista, 2 iglesias adventistas, colegio, una ciudad tipo pueblo, pero muy, muy grande, ¿no? Ciudad. Zona de quintas, entonces yo llegaba ahí, compraba mercadería, iba al transporte, contrataba un camión térmico, me venía con el camión a Posadas para hacer más rápido y después ahí hacía la importación, ¿no? Se lo pasaba a los despachantes, yo pagaba los impuestos y después me tomaba el avión y me venía para Buenos Aires. Y en esa oportunidad levanta vuelo el avión, el comandante de la nave dice que debido al buen tiempo reinante, que esto es lo que le quería contar, íbamos a hacer un vuelo rasante sobre las cataratas del Iguazú. Yo estuve viajando como 3 meses en esa oportunidad y nunca me había pasado eso. Y yo estaba del lado de la ventanilla. Les puedo asegurar que fue algo inexplicable, ¿no? Maravilloso. Que el avión se incline, un avión que también se lo atribuyo a Dios, ¿no? El avión, Dios dio sabiduría para que pueda volar, capaz que 200, 300 pasajeros. Inclinarse el avión y pasar sobre las cataratas, que son como 200 caídas, ¿no? de agua. Es algo maravilloso, a mí me impactó, ¿no? Me puso la piel de gallina. Yo por trabajo siempre viajé mucho en avión o por paseo, ¿no? Pero siempre que el avión se inclina uno tiene, por más que haya viajado, tiene miedo, tiene temor. En esta ocasión se inclinó bastante y pasó un vuelo rasante y uno se olvida de eso, al ver semejante maravilla de Dios, ¿no? Fue algo impactante y algo que me gustó mucho, porque yo le atribuyo todo a Dios, ¿no? Miles de años cayendo tantos millones de litros continuamente y no hay nada que se rebalse, ¿no? Pueden decir los científicos que son de distintos afluentes, que van para distintos ríos, que desembocan en el mar, pero yo le atribuyo todo a Dios, ¿no? A veces el científico, que yo los admiro, carecen de inteligencia espiritual. Y bueno, esto se lo comentaba porque es algo que me impactó mucho. Y algo un poco más reciente, esto nos ocurrió con mi señora ahora que viajamos, fuimos en noviembre, nos fuimos de vacaciones, bastante lejos, y a la vuelta nos vinimos en un crucero, ¿no? Un barco.
Salimos de Canarias, Tenerife, y después teníamos que cruzar el Océano Atlántico. Estuvimos como 20 días en el barco, pero cruzar el Océano Atlántico, para que vean la inmensidad, ¿no?, de las cosas de Dios, 6 días y 6 noches sin ver tierra, ¿no? Cruzar, la inmensidad del mar, ¿no? Porque acá también la Escritura nos habla de los mares, ¿no? A mitad de camino, más o menos, al tercer día, más o menos, les cuento, el capitán anuncia por los parlantes que estábamos pasando por el lugar más profundo del océano. 5.500 metros de profundidad, ¿no? Ver la inmensidad. 6 días viajando, pero para abajo en este sector, 5.500 metros. Para que tengan una idea, el Titanic creo que estaba a 1.100 metros y estuvieron 100 años para encontrarlo. Estos 5.500 metros es como 5 kilómetros y medio, es una distancia hasta en coche, se puede hacer. Y eso se encuentra en el Océano Atlántico Central, 5.500 metros de profundidad, cerca de la fosa romana. Entonces vemos lo chiquito que somos, ¿no? Nosotros íbamos en un barco que tenía 15 pisos por ascensor, 3 pisos por escalera, y hay muchos más grandes, ¿no? 370 metros, 400, 500 metros. Igual son un papel en el mar, es algo insignificante, ¿no? Nosotros, y lo otro es la grandeza de Dios, ¿no? Cómo Dios controla y lleva a cabo todas sus cosas, ¿no? Y la sostiene. Como yo decía, no hay nada que se rebalse, ¿no? Porque podría, al caer tanta agua, nosotros hemos ido con mi señora varias veces y realmente es imponente. Y el otro que quería leer del Camino a Cristo, que también está en la página 7, que es donde comienza el capítulo 1, acá la Escritura también se manifiesta de una manera hermosa y dice: la transgresión de la ley de Dios trae pecado y muerte. Y se manifiesta, dice el título, y se manifiesta el amor de Dios. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz. Y la hermosa tierra, al salir de la mano del Creador, no tenía mancha de decadencia ni de sombra de maldición. La transgresión de la ley de Dios, la ley del amor, es lo que ha traído consigo dolor y muerte. Acá parece como si fuera una contradicción, ¿no? La ley del amor es lo que ha traído consigo dolor y muerte. Es lo que hablamos hoy en la escuela sabática. La ley de Dios es lo que nos marca el pecado, lo que marca la muerte, lo que marca lo malo. Si no hubiera ley, no habría transgresión, ¿no? Sin embargo, en medio del sufrimiento que resulta del pecado se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre, los cardos y las espinas, las dificultades y pruebas que hacen de su vida una vida de afán, cuidado. Le fueron asignados para su bien como una parte de la preparación necesaria según el plan de Dios para su elevación de la ruina y degradación que el pecado había causado. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de amor y consuelo. Hay flores en los cardos, en las espinas están cubiertas de rosas. Esto me hace recordar, nosotros en la pandemia con mi señora, a mí me gustan los cactus, y teníamos un montón. Y hay cactus que florecen una vez en la vida, otros cada 3 años, otros todos los años. Pero a veces nos sorprendía el color fuerte de amarillo anaranjado de las flores, ¿no? Otras combinadas de amarillo y negro en forma triangular. Nos sorprendió, a veces pimpollos. Nos despertábamos, por ahí veíamos un cactus, no de los más lindos, pero como 30 pimpollos, y después se abrían a la noche y se cierran en el día para que no los queme el sol, ¿no? Qué maravilloso Dios como ha hecho todas las cosas, ¿no? Dios es amor, está escrito en cada capullo de la flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba, los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos, las flores exquisitamente matizadas, en su perfección perfuman el aire, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todo dan testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. Todo esto lo hizo para nosotros, para que disfrutemos cuando viajamos o cuando vemos en distintas situaciones todas estas maravillas de Dios, disfrutémoslo con alegría y con amor que viene de parte de Dios. Yo hablando de la naturaleza, en una oportunidad me tocó estar en Santiago del Estero y ahí tenía sembrado 10 hectáreas de zapallito anco
y ya estaba terminando la temporada y no llovía, hace como 40 grados y en esa época tampoco llueve, y si pasaba un poquito más, el blanco ya tenía tamaño pero no estaba verde, ¿no? Usted le pasa la uña y se ve verde y tiene que estar anaranjado para que se pueda vender, si no, no. Y después ya sale el anco, si pasaba un poquito más de tiempo, ya sale de Santa Fe o de Buenos Aires. Entonces fui al medio del campo y le dije a Dios, yo tengo compromisos que cumplir, ¿no? Necesitaba sacar eso y le pedí a Dios que me ayude para que pueda sacarlo pronto. Y bueno, esa noche llovió, ¿no? Al otro día era sábado, fui a la iglesia de Santiago del Estero y a la tarde me fui al campo. Me costó llegar y me embarré hasta el pantalón, ¿no? Pero fui al mismo lugar que había orado y le agradecí a Dios, ¿no? Que había llovido. Y en 5 o 6 días ya estaba sacando la fruta madura y con buen tamaño. Es increíble cómo Dios hace crecer las cosas, ¿no? Y le di gracias a Dios porque pude cumplir con los compromisos que tenía. Y bueno, a veces yo hice muchas cosas, ¿no? Y a veces uno se equivoca, mete la pata y bueno, qué lindo tener una relación con nuestro Dios, lo que quería comentarles, ¿no? Porque a veces se crean situaciones difíciles y si uno está preparado, ¿no? Y tiene una situación de compañerismo, de estudio, de oración con Dios ante el problema, va a ser todo más fácil, ¿no? Si no hablamos nosotros, porque a veces nosotros nos encierran, nos chocan, discutimos, peleamos y nos puede salir una mala palabra, una guarangada. Si dejamos que Dios intervenga y se ocupe ante el problema nuestro, va a ser todo distinto. Va a ser todo distinto y Dios nos va a acompañar. Y si nosotros hacemos ese hábito, lo que salga de nuestra boca va a ser distinto, no va a ser una grosería. Yo en una ocasión estábamos con la familia en la playa en Itapema, Brasil. Quería comentar una situación. El mar estaba como nunca. Después seguimos yendo y nunca lo vi el mar de esa manera, ¿no? Te llevaba la corriente con mucha facilidad. Yo estaba con mi señora, me acuerdo, y otro matrimonio, pero estaba Graciela Campagnoli, de Campagnoli, ¿no? Graciela Benjar, que estaba ahí con nosotros y me dice, cuando el agua te daba por arriba de la cintura ya corrías peligro que te podía llevar el mar. Entonces me dicen, me parece que me está llevando, ¿por qué no vamos para la parte más baja? Entonces la acompañé con mi señora, fuimos para la parte más baja y vi unos chicos que estaban pidiendo auxilio, que se lo había llevado la corriente, tendrían 12 años, 10, 12 años. Entonces atiné a rescatarlos. Llegué enseguida al lugar donde los chicos estaban, ya estaban en un lugar profundo porque la corriente los había llevado. Y a veces no estoy contando esto para mostrarme yo, sino para mostrar el gran amor de Dios, ¿no? Para decir, si uno está aferrado a Dios, tiene que clamar a Dios y no querer arreglar nosotros las cosas. Nunca me salió para contar mucho esto, porque como que me quedé mal, y eso que salió todo bien. Entonces llegué a donde estaban los chicos y empecé a tratar de levantar uno, levantar el otro, tratar de sacarlos, pero la corriente estaba muy, muy fuerte. Llegó un momento que estaba agotadísimo, me empezó a pegar el agua en la cara, no podía respirar bien. En un momento tuve miedo, dudé, digo, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Los dejo? No sé, no sabía ni qué hacer y me salió algo de adentro, Dios. Le aseguro que eso lo tengo claro. Dios, dije, nada más, eso me salió. Me vino como una fuerza, la que me faltaba en ese momento. Pude agarrar uno de los chicos y vi que había una persona parada cerca en donde se hacía a pie, ¿no? Y pude alcanzar a llevárselo a uno de los chicos y se lo entregué y lo agarró y volví a buscar el otro. El agua es cristalina ahí en ese lugar, pero estaba todo movido y no lo veía bien, se le veían los pelitos que estaba por abajo. Lo alcancé a rescatar al otro chico, lo pude llegar de vuelta con este hombre que estaba parado ahí, no sé, ni sé quién es, si sería un ángel de Dios o quién sería. Le entregué el chiquito, apenas se lo entrego, a mí me lleva la corriente, me dejé llevar porque yo tenía claro, por ahí no he jugado al fútbol yo de chico, pero sí natación he hecho y me gustaba, pero
respeto mucho porque es muy peligroso. Me llevó el mar y cuando en una ola grande que vino me dejé llevar para donde la ola me llevaba y es más fácil salir, ¿no? Salís cruzado para otro lado, pero bueno, pude salir con facilidad. Y acá vemos que ante una situación difícil, clamemos a Dios, que Dios va a estar. Y para finalizar esto, yo elegí dos versículos. Uno, y el versículo, bueno, no, el versículo que me faltó leer para cerrar esto es el 2 de Corintios, que se me pasaba, 1:10, 2 de Corintios, dice, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo, ¿no? Esto es para que tengamos confianza en nuestro Dios. Hemos depositado la confianza en Él y Dios nos seguirá rescatándonos. Yo esta semana yo ando mucho en el vehículo y escucho una radio BBN, una radio evangélica que me gusta. Y estaba un pastor comentando una cosita que quería compartirlo, ¿no? En una ocasión un chico desobedeció al padre, se subió a un árbol, se cayó y se quebró un brazo, ¿no? Llaman al responsable, que era el padre que estaba ahí en la casa. Viene el padre, lo recrimina, lo reta, le da un sermón al chico. Y el chico ya no necesitaba que lo reten, ya había aprendido la lección, ¿no? Nosotros como padres lo hacemos y no lo hacemos mal, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso que Él nos perdona sin reproches, ¿no? No está mal lo que hizo este padre porque lo hacemos nosotros también, pero tenemos un Dios maravilloso que Dios, cuando de corazón le pedimos algo, Dios se olvida de lo que hicimos y nos perdona y avanza. Yo, siendo muy joven, le sacaba el auto a mi papá y en una oportunidad, bueno, tuve un accidente, se lastimó una de las personas que venían conmigo, choqué con un refugio, tiré abajo del refugio, se rompió todo el auto, fue un desastre. Hasta me vinieron a ver porque decían que yo me había muerto ahí en el pueblo. Un desastre. Vi a mi papá lidiar con la gente, de la persona que se había accidentado, con el municipio por el refugio, con el seguro, yo sin registro, menor de edad, sin reproche, sin nada, ¿no? Siempre voy a estar agradecido a mi papá por esto, ¿no? Fue algo maravilloso ver cómo él me acompañaba, ¿no? Yo soy adventista de cuna, ¿no? Por ello siempre voy a estar agradecidos a ellos, ¿no? Porque siempre me han educado y puesto en este camino. Mi papá vivió más de 90 años, él falleció, mi mamá cumple el 18 de noviembre 103 años. Ella vive y siempre se ha ocupado de los hijos, de sobrinos, ¿no? Dani, ella siempre la van a visitar y siempre ha estado con el que más necesitaba, ¿no? Y acá vemos esta relación que Dios tiene con nosotros y con nuestro Padre, con nosotros, con nuestros hijos. Mi papá siempre me había aconsejado muchas veces que no tenía que hacer esto, no tenía que hacer esto, y a veces desobedecemos y después tenemos que pagar, ¿no?, las consecuencias. Y después tengo un versículo final, dos versículos finales, pero uno está en Proverbios. Si vamos a Proverbios, por ahí es como que está sacado de contexto, porque no habla del tema habla de otra cosa. Pero me gustó, fui a la introducción del libro de Proverbios y dice, es sobre la obediencia, y dice, consejos de Dios, Salomón y los sabios. Entonces, digo, puede calzar, me gusta. Habla sobre la obediencia y dice, Proverbios 6, 20 y 21, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, átalo siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello, te guiarán cuando camines, te guardarán cuando duermas y hablarán contigo cuando despiertes, ¿no? Qué lindos consejos de Dios para cada uno de nosotros. Y el otro versículo que me gustó también, este es un versículo con promesa, ¿no? Una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y está en Primera de Juan 4:16. Es la epístola que yo les contaba, ¿no? Que es todo acerca del amor, es muy linda, después pueden leerla toda, y es hermosa.
Y es un lindo versículo con promesa. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios con él. Que Dios permanezca en cada uno de nosotros, como lo dice acá en el versículo, ¿no? Es mi deseo y oración en esta mañana. Que Dios pueda hacer que nosotros hagamos el hábito de aferrarnos a Él, ¿no? Y que cuando en esos momentos difíciles sea Él que arregle las cosas y no nosotros, porque también, como hablábamos en la escuela sabática, a veces las consecuencias quedan, ¿no? Yo, una pavada, ¿no? En el accidente ese que tuve, yo puse la mano así, me lastimé todo acá. Me quedó como un callo acá. Por 20 años lo tuve. Y una vez pasándome crema o aloe vera, creo que me habían recomendado, y se abre la herida y era un vidrio que había dentro. Nunca me dolió, nunca nada, pero es como una consecuencia, ¿no?, del pecado, que me pareció rarísimo. Es como, a veces las consecuencias hay que afrontarlas, es como si sacáramos un crédito, nos quedamos sin trabajo y Dios nos va a mandar el ángel vestido de blanco con un maletín al banco para ir a pagarnos el crédito. No, nos va a ayudar a conseguir trabajo, a pagarlo. Las consecuencias tenemos que pagarlo. Por eso hagamos el hábito de abrazarnos a Cristo Jesús, que Él nos salvó por gracia, y seamos agradecidos a Él. Que Dios los bendiga a cada uno de nosotros.